Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Hola, buenas tardes. El día de hoy en esta clase vamos a revisar el segundo tipo de catálisis de los tres que mencionamos en la sesión anterior. En este caso toca la catálisis enzimática. Aquí hay que recordar que hay tres tipos de catálisis: la catálisis homogénea, heterogénea y enzimática. La homogénea y la heterogénea tiene que ver con el estado de agregación del catalizador, y la enzimática tiene que ver con las características que tiene esta sustancia que modifica la rapidez de la reacción. Bueno, particularmente hablando en la catálisis enzimática, digamos, el agente, la especie que va a modificar a la rapidez de la reacción se le denomina enzima. ¿Ok? Una enzima como tal es una macromolécula cuya masa molecular es muy grande. Pueden oscilar desde 6.000 hasta 600.000 gramos por mol, y lo que es común es de que estas especies se encuentren en organismos vivos, y por ello muchos de los procesos que se estudian son fisiológicos. En la clase anterior habíamos platicado de que en la práctica número 10 de Laboratorio de Equilibrio y Cinética que no hicieron, bueno, muchos de ustedes, allá se ocupó el dicromato de potasio, que es el que se ocupa en mayor proporción. Cuando se ocupa dicromato de potasio en la descomposición del peróxido de hidrógeno, allá es catálisis homogénea. Pero esa misma reacción de la descomposición catalítica del peróxido también puede llevarse a cabo con la catalasa. Para eso allá en el laboratorio lo que se hace es extraer jugo de zanahoria, por ejemplo, y entonces este jugo se pone en contacto con el peróxido de hidrógeno y ocurre la reacción de descomposición, formándose agua y oxígeno, como lo que ustedes me habían comentado cuando se pone agua oxigenada en una herida, comienza un burbujeo. Entonces, digamos que en algunos grupos, allí sí, no en todos, algunos hacen la catálisis enzimática utilizando a la catalasa, que es una de las enzimas. ¿Okay? La característica que tiene este tipo de catálisis es que es muy específica, es decir, estas moléculas que van a participar no necesariamente van a reaccionar con todas las especies que pueden estar ahí en el ambiente, sino solo con algunas específicas. Esas moléculas específicas se le va a denominar sustrato. ¿Ok? Y entonces cuando oigan que diga, es que esta catálisis es muy específica, se refiere a eso, ¿no? Que las enzimas son muy selectivas, digamos, no van a reaccionar con cualquiera, ¿no? Pero si los sustratos se parecen entre sí o tienen características muy similares, pues es que la enzima va a poder reaccionar con cualquiera de ellas, y esa es una de las problemáticas que tiene esta catálisis, de que si tú quieres que sea como muy específico para un sustrato, pero en el mismo entorno hay otro agente que tiene características similares, pues es que va a ocurrir que la unión entre ellos pues va a ser posible tanto como para uno que tú sí quieres, un sustrato que sí quieres, como para un sustrato que tú no deseas. ¿Ok? Entonces, bueno, un ejemplo de cómo se mira una enzima, pues es el que les muestro aquí en la figura número 1. Particularmente hablando de esta representación, es la alfaglobina, que está presente en la hemoglobina de nuestra sangre. ¿Ok? Esta, pues como ustedes ven, pues tiene una forma aquí que tiene como hélices, como si estuviera retorcida, y su masa molecular, por ejemplo, es de 64.000 gramos por mol. Muchas de estas proteínas, cuando se despliegan, es decir, cuando pierden esta forma como de rizo, cuando se despliegan, muchas de estas enzimas pierden su capacidad para reaccionar. De hecho, hay muchos estudios de algunas enzimas, por ejemplo, que tenemos en los ojos. Cuando estas enzimas comienzan a desplegarse, pues ocurren estos fenómenos de que la gente empieza a perder la vista. Y muchos de estos procesos, cuando estas se despliegan, estas proteínas, ocurre que pues ya es irreversible, no se puede regresar. ¿Ok? Entonces, bueno, si ustedes buscan en la literatura un artículo de catálisis enzimática, es muy probable que venga la representación de cómo se ve, y en algunos puntos, bueno, en algunos artículos podrían mencionar incluso cuáles son sus puntos en los cuales son activos, ¿no? Para el sustrato de estudio de ese caso, ¿no? Entonces, pues si están interesados en esto, sería bueno que
que buscaran uno, ¿no? Donde vieran cómo es la estructura de la enzima que particularmente están ustedes analizando. Ahora, como les mencioné, pues todo este tipo de catálisis tiene que ver con qué tanto son afín la enzima y el sustrato. ¿Okay? Habrá, pues como en toda relación o como en todo pues reacción, no necesariamente los dos agentes que van a estar participando pues, van a ser afines, pero entre más afines sean, pues va a ser más favorable, ¿no? Para que se forme el producto deseado. Dentro de la catálisis enzimática existen varios mecanismos propuestos para la interacción entre una enzima y un sustrato. Aquí en la figura 2 les pongo uno de los que encontré, en el cual la enzima está representada como esta mancha azul y los sustratos son estas moléculas que están aquí, A y B. Y esto es lo que les comentaba. Hay la posibilidad que la enzima cuando entra en contacto con A, pues reaccionen y, bueno, entren en contacto y entonces formen aquí algo que se llama complejo. Cuando la enzima y el sustrato entran en contacto, se forma lo que se llama complejo. Pero dado que A puede entrar en contacto con la enzima, pero también está B, y si A y B tienen, como les decía, características similares, pues también puede ocurrir que B y la enzima formen un complejo. El complejo de A con la enzima será diferente que el complejo de B con la enzima. ¿Ok? Y bueno, podría también entonces darse el caso de que en algún punto la enzima tenga contacto con o tenga interacción con ambos sustratos. Este mecanismo que está acá es pues, un poco más complejo porque en este caso pues, es un mecanismo de competencia. Es decir, cuál de los dos sustratos tiene mejor interacción y más rápida con la enzima. Y de eso vamos a platicar porque en la catálisis enzimática lo que se calcula son las constantes cinéticas asociadas a la formación de este complejo. El complejo que tenga la constante más grande en valor, pues será la que va a predominar la interacción. Entonces, por ejemplo, si vamos a suponer que la constante que está asociada a la formación del complejo enzima A, el componente A, es más grande que la formación del complejo de la enzima con el compuesto B, pues entonces predominantemente vamos a tener este complejo, más que este. ¿Okay? Entonces, este esquema que está aquí, pues es un esquema de competencia de una enzima con dos sustratos. Pero tiene que quedar en claro que la enzima es el catalizador. ¿Sí, sí quedó clara esa idea? Si no, quién sabe. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, dentro de la catálisis enzimática también es otro esquema de reacción. Este es en competencia. Pero a lo mejor cuando ustedes buscan en el artículo se van a encontrar que a lo mejor están analizando una catálisis enzimática donde hay una inhibición. Entonces, además de que hubiera una competencia, imaginen que que A y E cuando se juntan sí permiten formar el producto que deseas, ¿no? Entonces este complejo sí lo queremos, ¿no? Imaginen que este sí lo queremos. Pero imaginen que cuando se forma el complejo la enzima con B, este B fuera un inhibidor, es decir, que evita que A entre en contacto con la enzima. En esos esquemas de inhibición, si un sustrato que no es el que permite la formación del producto deseado entra en contacto con la enzima, forma el complejo, pero inhibe, es decir, queda ahí tapado el sitio, entonces no se va a llevar a cabo la formación del complejo que nosotros sí queremos. Entonces, otro esquema de reacción es cuando hay inhibición. Ese es muy común, digamos, en los procesos biológicos porque muchos de los sustratos que hay pues tienen características que se parecen. Pero digamos que ya este otro mecanismo donde hay inhibición pues es ahora aún más complejo que el primero que habíamos platicado donde solo había competencia. Porque aquí además de haber competencia, uno de los sustratos entra en contacto con la enzima y tapa el sitio activo y evita que el sustrato A, que sí es el que queremos, pues entre en contacto con la enzima. ¿Ok? Y entonces, como decir, como deshabilita ese sitio activo de la enzima y entonces no permite que se forme el producto deseado. Entonces, aquí la enzima, como cualquier, como lo vamos a ver también en los catalizadores heterogéneos en las siguientes sesiones, pues tienen sitios que son activos. ¿Ok? No quiere decir, por ejemplo, que aquí que toda la superficie de la enzima vaya a ser activa. A lo mejor solo ciertos segmentos de esta enzima es la que puede tener una relación con el sustrato. Y si ese sustrato que no queremos entre en contacto en ese sitio activo y lo deshabilita, pues entonces no va a formar el complejo que deseamos con la enzima. ¿Ok? Entonces es probable.
que encuentren esos tipos de mecanismos cuando en los artículos científicos, porque el que vamos a ver aquí en la clase es el más sencillo. Más ello no implica que no tenga su importancia, pero sí quiero decirles que la probabilidad de que a lo mejor tengan solamente el que vamos a ver, pues no necesariamente en todos los artículos, a lo mejor en unos comienzan con ese y luego van a un caso más complejo, como el que ahorita estoy platicando, de inhibición o de competencia. ¿Ok? Entonces, el sustrato, perdón, el complejo que se forma cuando la enzima y el sustrato entran en contacto, lo vamos a denotar a lo largo de todo todo este tema como ES. Entonces quiere decir que es la interacción entre la enzima y el sustrato. Pues cada vez que veamos ES es el complejo. ¿Ok? Enzima-sustrato. Bueno, el mecanismo más simple que nosotros vamos a tener es el que les muestro aquí en la pantalla, en donde dice que solo hay un sustrato, que vamos a denotar con la letra S. Solo hay una enzima, que es el catalizador. Cuando estos dos se encuentran en contacto, pueden formar al complejo enzima-sustrato. Y una vez de que se forma este complejo, este puede descomponerse para formar al producto deseado, que en este caso vamos a llamar P. Y en esta etapa, además de la formación del producto P, se logra la regeneración del catalizador, es decir, la regeneración de la enzima. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el sustrato entra en contacto con la enzima, forman al complejo, posteriormente se forma el producto y al mismo momento de que el producto sale, digamos, de la enzima, también se regenera ese sitio y queda disponible para que otra sustancia, otro sustrato, pueda entrar en contacto con él y repetirse de nuevo este esquema. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro qué significa cada una de estas letras? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Mira, aquí tengo un ejemplo de lo de la catálisis de inhibición. Fíjense, por ejemplo, en el cuerpo el cianuro bloquea a la enzima citocromo oxidasa de la célula. ¿Ok? Entonces, si ustedes comen, bueno, por eso no nos debemos de comer los huesos de la manzana, ¿no? Porque hay cianuro ahí. Si ustedes lo comen, pues va a bloquear los sitios activos de esa enzima que tenemos en el cuerpo que se llama citocromo oxidasa. ¿Ok? Bueno, a lo mejor como uno de estos ejemplos ustedes se encuentran más en la literatura, ¿no? Bueno, entonces ya, abreviado cultural, ¿no? Cerrado, ahora regresamos al mecanismo. La particularidad que tiene este mecanismo es que es un esquema consecutivo, como el que miramos en las reacciones complejas, allá en el segundo bloque del curso. Particularmente hablando, en ese caso, las dos reacciones serán reacciones directas. De A formaba B y luego B, que es la especie intermediaria, formaba C, ¿no? En este caso, la única reacción que es directa es la segunda, ¿okay? Mientras que la primera reacción tiene la posibilidad de ser una reacción reversible. ¿Okay? Entonces, dicho esto, podemos descomponer este mecanismo consecutivo en tres reacciones individuales, que las vamos a manejar como, pues, como reacciones elementales. Entonces, la primera reacción quedaría la interacción entre la enzima y el sustrato. Entonces, enzima más sustrato van a formar el complejo ES. La constante asociada a esta reacción será la K1. Después, bueno, puede ocurrir que este complejo se descomponga en dos opciones, ¿no? La primera opción es que este complejo regrese a sus reactantes originales, es decir, a la enzima y al sustrato. Es decir, esta reacción número 2 implicaría que no se forme el producto deseado y la constante que va a regir esto pues será la constante K1'. Pues lo que nosotros deseamos es que esta constante no sea grande, porque al final de la historia, si se regresa el complejo hacia la formación de la enzima y el sustrato, pues no es algo deseable, porque la formación de P no se está dando. ¿Okay? La constante que sí nos interesa que tenga un valor más alto, pues es la constante K2. Esta constante K2 lo que va a indicar es la descomposición del complejo enzima-sustrato en el producto deseado y la enzima. ¿Okay? Entonces, tenemos tres constantes aquí asociadas, constante K1, K1' y constante K2, pero tiene que quedar en claro para qué paso está siendo asociada cada una de ellas, porque más adelante vamos a relacionarlas. ¿Ok? Bueno, ahora, una de las condiciones en las que vamos a manejar esto es que la concentración de la enzima al ser un catalizador, pues va a ser mucho más pequeña que la concentración del sustrato.
Y esto toma sentido en una de las características que dijimos en la catálisis. En el primer bloque que donde vimos catálisis, dijimos que el catalizador se encuentra en porciones pequeñas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la catálisis homogénea o heterogénea, dijimos que allá 10% en peso ya son cantidades grandes. 1% puede ser, 2%, y son cantidades en las que regularmente se agregan los catalizadores. En la catálisis enzimática va a ser lo mismo, pero esa condición queda plasmada en esto que está escrito, que la concentración de la enzima va a ser mucho más pequeña que lo que hay de sustrato. ¿Okay? Desde ese punto de vista, podemos aplicar en la catálisis enzimática el otro método que vimos en el curso para determinar la ecuación de rapidez. En este caso vamos a utilizar la aproximación del estado estacionario. ¿Ok? Esto toma sentido porque el complejo que se está formando en el mecanismo, el complejo ES, pues es una especie intermediaria, porque primero se forma y luego se descompone. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a analizar el mecanismo. Entonces, acá tiene que quedar claro, en la catálisis homogénea, que fue la que vimos en la clase anterior, allá el método que se utiliza para obtener la ecuación de rapidez es el de etapa determinante. En la catálisis homogénea es muy común eso. En la catálisis enzimática, el que se ocupa es el método de la aproximación del estado estacionario. ¿Ok? Queda clara la diferencia entre los dos tipos de catálisis y el método que se ocupa prioritariamente para obtener la ecuación de rapidez. Sí. ¿Lo podría repetir? Sí, en la catálisis homogénea, que fue la que vimos en la clase pasada, la ecuación de rapidez se obtiene a través del método de etapa determinante. ¿Ok? Es decir, una reacción es lenta, todas las demás son rápidas y están en equilibrio. Eso fue lo que vimos en la sesión pasada. En la catálisis enzimática, el método que se ocupa para obtener la ecuación de rapidez es el de la aproximación del estado estacionario, partiendo del hecho que el complejo enzima-sustrato es una especie intermediaria en el mecanismo que hemos platicado hace unos minutos. Ok, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, si esto es cierto, a las especies intermediarias lo que nosotros pues realmente en el método de la aproximación del estado estacionario lo que hacíamos era determinar pues su formación, ¿no? Entonces aquí está que la formación entonces del complejo enzima-sustrato pues tiene que ser igual con cero porque es una especie intermediaria en el mecanismo. Entonces, pues partiendo de esto ahorita vamos a desarrollar más abajo el método, digamos, ¿no? Como lo vimos en aquel momento del curso. Bueno, la reacción global entonces de nuestro caso de estudio, pues tiene que ser que el sustrato se transforme en el producto. Dado que el catalizador es una especie que se regenera al final, pues no aparece en la reacción global. Entonces, esto deja así pues a la vista que el sustrato va a ser el reactante, el producto, pues en este caso va a ser la especie P, el catalizador va a ser la enzima, y por tanto la única especie intermediaria que hay en el mecanismo que está acá arriba, pues es el complejo enzima-sustrato. Porque como dijimos, es el que se forma y luego se consume. En cambio, la enzima pasa al revés. Primero participa como reactante y luego participa, y luego, bueno, se regenera, ¿no? Como producto. Entonces, ¿queda claro allí la asignación de cada uno de los roles? ¿Sí? Sí. Sí, ok. Bueno, ahora, en nuestro caso, pues nuestro producto deseado es del que queremos conocer qué tan rápido se forma. Entonces, por eso lo que se escribe en este caso, pues es la rapidez de formación es la rapidez de formación del producto P. ¿Ok? Esa rapidez de formación del producto P la vamos a llamar RP. Entonces, cuando ustedes oigan RP, es la rapidez de formación del producto deseado. ¿Ok? El producto deseado, bueno, aquí está, ¿no? Cómo cambia la concentración del producto P con respecto del tiempo, tiene un signo positivo, entonces es la formación. Aquí. Y pues P es una especie que únicamente aparece en la reacción número 3. Aquí está. Entonces la formación del producto P está dada su ley de rapidez para su formación, pues es el producto de la constante asociada a ese paso, que es la constante K2, por la concentración del complejo enzima-sustrato. ¿Ok? Esta expresión de rapidez no puede quedar así porque la concentración de la enzima, del complejo enzima-sustrato es una concentración que yo no puedo determinar experimentalmente hablando porque es el de una especie intermediaria. Rápidamente como se forma, se está consumiendo y entonces no la puedo dejar expresar.
Entonces, por eso es que necesito el método de la aproximación del estado estacionario para poner esta concentración en función de términos que sí puedo medir. ¿Ok? Bueno, aquí viene un paso adicional de lo que hemos hecho en la aproximación del estado estacionario, porque, bueno, aquí tenemos que considerar qué le pasa al enzima. Entonces, el paso número 4 que voy a hacer, pues es un balance de materia. ¿Ok? Aquí el balance de materia tiene que ver con cómo se encuentra la enzima en cualquier momento del experimento. Entonces, aquí vamos a distinguir lo siguiente. La enzima inicial, lo que yo pongo inicialmente en mi concentración inicial de mi catalizador, porque como es un catalizador, yo sé cuánto puse al inicio, la voy a denotar así como la concentración de subíndice 0. Es la concentración inicial. Entonces, todo lo que yo ponga de la enzima, pues solo hay de dos sopas. O forma el complejo con el sustrato, o se encuentra libre. ¿Ok? Estas son las únicas dos posibilidades que tiene la enzima. O forma el complejo o está libre. Bueno, permítanme en este momento despejar a la concentración de la enzima libre. Ahorita más abajo van a ver por qué voy a despejar esa concentración. Entonces, de este balance, realmente, de acá arriba pues es un balance, voy a despejar la concentración de la enzima libre, que va a ser igual lo que se haya puesto inicialmente menos lo que se haya formado del complejo de la enzima y el sustrato. ¿Ok? Está claro ese, ¿no? No hay tanto dilema ahí. ¿O sí? Poquito. ¿Quién sabe? No. ¿No? Ok, entonces me voy a traer el mecanismo para acá, para que veamos, pues ahora sí, ¿no? Digamos que el paso 3 es un paso adicional, pero por una condición de la catálisis que estamos analizando. ¿Ok? Pero entonces ahora sí regresamos como a lo que aprendimos aquella vez en el método de aproximación del estado estacionario. Hay que escribir la formación de las especies intermediarias, en este caso solo hay una. Entonces la formación de la especie intermediaria, en este caso el complejo enzima-sustrato como función del tiempo, pues tiene que tener pues todos los términos, ¿no? En las reacciones donde participe. Y pues el complejo participa en las tres reacciones. En la primera se forma y en la reacción 2 y en la reacción 3 se descompone. Eso quiere decir que vamos a tener un término positivo asociado a la primera reacción y dos términos negativos asociados a la reacción 2 y a la reacción 3 que son de descomposición. Entonces, el primer término, la formación del complejo enzima-sustrato, pues queda dado por la ley de rapidez, que está dictaminado por la constante K1 por la concentración de las dos especies que están como reactantes, la enzima y el sustrato. K1 por la concentración de enzima por la concentración de sustrato. ¿Okay? Ahora, el segundo término tiene que ver con la constante K1'. En este caso tendría que dar menos K1' por la concentración del complejo enzima-sustrato, que es lo que está escrito acá. Este caso pues es negativo porque pues está consumiendo, ¿no? Y esta es su ley de rapidez. Bueno, y elevado a la 1 todos porque acordamos que son, bueno, dije al inicio que las íbamos a considerar reacciones elementales. Bueno, ahora el tercer término tiene que ver con la constante K2 y la concentración del complejo enzima-sustrato y tiene que llevar un signo negativo al inicio porque pues está consumiendo, ¿no? Entonces está consumiendo con, ahí está mi flecha toda acá, o con el producto K2 por la concentración de enzima-sustrato. Ahora lo igualamos con 0, ¿ok? Para la condición de la aproximación del estado estacionario, en donde dijimos que la concentración de estas especies no es 0, pero lo que sí es 0 es su cambio en la concentración, ¿no? Porque rápidamente como se forma, se consume. Bueno, entonces, de aquí lo que voy a hacer es ahora reagrupar los términos. Si ustedes se dan cuenta, bueno, primero voy a sustituir esta concentración de la enzima que está aquí, la voy a sustituir aquí. ¿Ok? Para eso hicimos lo del balance. O sea, aquí voy a sustituir la concentración de la enzima y entonces ahora me va a quedar el producto K1 por la concentración de sustrato por la diferencia de la concentración inicial de la enzima menos la del complejo sustrato. Entonces, esta ecuación número 2 la tomo para la ecuación número 3, dejarla completamente en términos del complejo enzima-sustrato. ¿Okay? Los otros dos términos que están acá están igualitos a los de arriba, no les hice nada, pero ahora fíjense cómo también el primer término tiene en común pues la concentración del enzima sustrato. Para eso despejé de arriba la concentración de la enzima. Bueno, este término que está aquí, pues cuando yo abra los paréntesis vamos a tener dos
dos términos. El primero va a ser K1 por la concentración de sustrato por la concentración de la enzima inicial, y el otro será menos K1 por la concentración de sustrato por la concentración del complejo enzima-sustrato. Dado que compartimos el mismo término aquí de concentración de complejo sustrato, podemos despejarlo. Si lo despejamos, entonces vamos a tener tres términos que están acá restándose. Los tres tienen el signo negativo, si se dan cuenta, y el primer término que está acá tiene signo positivo. Entonces, estos tres que tienen signo negativo los voy a pasar del lado derecho, todos pasarían con signo positivo, y entonces factorizo la concentración del complejo enzima-sustrato, y me va a quedar, como numerador me va a quedar este producto que se quedó del lado izquierdo, que era positivo, K1 por la concentración de sustrato por la concentración de la enzima inicial, eso queda como en el numerador, y en el denominador pues quedan estos términos que pasé del lado derecho y que cuando factoricé la concentración del complejo, pues quedan ahora como una suma. El primer término pues es K1 por la concentración del sustrato, que es el que viene aquí cuando multipliqué este término con este, cuando abrí el paréntesis. El segundo pues tiene que ser la constante K1' más la constante K2. ¿Ok? Entonces, allí está ya la expresión para la concentración de la especie intermediaria. Y aquí es donde tengo que, pues, que revisarlo, ¿no? Pues todas estas son, digamos, propiedades que yo puedo conocer. Pues miren, la concentración de la enzima inicial, pues sí, yo la conozco. La concentración del sustrato, pues también la puedo conocer, ¿no? Porque el sustrato yo también lo coloco desde el inicio, ¿no? Entonces, como queda en función de los reactantes, entonces esta expresión yo ya la puedo colocar acá. Si ustedes recuerdan, la expresión de rapidez que yo tenía es K2 por la concentración del complejo enzima-sustrato. Entonces, voy a sustituir esta expresión, la número 4, la voy a sustituir en la expresión de arriba para la rapidez de formación de P, y entonces me va a quedar esta expresión 4 multiplicado por K2. Entonces, es básicamente lo que hice. Si ustedes se dan cuenta, aquí está K2, que estaba en la ecuación de arriba, en la de rapidez de formación de P, y todo lo que está alrededor, pues es lo que proviene de la concentración de la enzima sustrato. ¿Ok? Ahora, tomando la consideración de que pues la concentración del sustrato pues va a ser lo que yo ponga al inicio, pues le he puesto también allá el subíndice, ¿no? Porque el sustrato y la enzima son los reactantes, digamos, desde el inicio de la reacción. Yo sé cuánto puse de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, esta ecuación número 5 de rapidez de formación del producto la puedo aceptar como una rapidez, pues digamos, ya final. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Sí, ¿no? Porque ya está en términos de cosas conocidas. Bien, ahora, aquí hay que notar una cosa, que las constantes tienen diferentes órdenes. Por un lado, la constante K1 es una constante del segundo orden, y eso tiene que ver pues con la molecularidad de esta reacción. Esta reacción tiene dos reactantes, entonces pues su molecularidad es, bueno, es bimolecular, y entonces su orden de reacción pues es 2. Por tanto, la constante K1 debe tener las unidades correspondientes al segundo orden, mientras que la constante K1' y la constante K2 pues provienen de reacciones unimoleculares de descomposición. Por ello, estas dos constantes deben de tener unidades asociadas al primer orden, ¿no? Si fuera en segundos la medición, pues quedaría 1 en 3 segundos, la unidad para estas dos constantes, K1' y K2, y las unidades para K1 pues serían las del segundo orden, molaridad a la menos 1 por segundo a la menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿esto queda claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Ahora voy a reacomodar la expresión de arriba. ¿Ok? La voy a dividir entre el producto K1 por la concentración de sustrato inicial. Que, bueno, que de cierta manera es como si, ¿se acuerdan cuando ustedes hacen su ley de los extremos, digamos, la del sándwich, no sé cómo le dicen, ¿no? Extremos por extremos y medios por medios. Entonces, es como si yo visualizara esta expresión, sería el equivalente a lo siguiente. A ver, ustedes me dicen si es el equivalente. K2 por la concentración de la enzima inicial sobre 1 sobre K1 por la concentración del sustrato inicial más K1' más K2
y todo esto dividido entre, en este caso sería K1 por la concentración del sustrato inicial. ¿Ok? ¿Estas dos expresiones son equivalentes? ¿Ustedes qué opinan? Sí, profe. Sí. Sí son equivalentes, ¿no? Porque si yo hago extremos por extremos y medios por medios, pues el K1 por la concentración del sustrato pasaría al numerador y en el denominador pues me queda 1 por la suma de estos tres términos, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero cuando aquí digo dividiendo, ¿no? Pero, bueno, tal vez así platicado se entiende mejor, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, fíjense ahora, aquí cuando yo, digamos, reparta el denominador que le tocaría a esta parte de abajo del cociente, el primer término, ¿cómo va a quedar aquí? ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a K2 por la concentración de la enzima inicial entre 1, y luego esto dividido entre, el primer término que me va a dar K1 por la concentración de sustrato entre K1 por la concentración de sustrato. ¿Cuánto da eso? 1. 1. Y luego el segundo término me va a quedar como K1' más K2 entre entre K1 por la concentración del sustrato inicial. ¿Sí están de acuerdo que puedo escribirlo así? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya esta expresión que está aquí, bueno, y este K2 entre K2 por la concentración de enzima entre 1, puedo expresarlo únicamente así en el numerador, como el producto K2 por la concentración de la enzima inicial. Y lo de abajo, fíjense cómo reorganicé, como que quedé, como que junté todas las constantes, es como si hubiera hecho esto. Aquí las junté las constantes, y entonces me queda este conjunto de constantes multiplicado por el inverso de la concentración del sustrato. ¿Sí lo ven? Y todo eso le sumo 1. Bueno, a ese producto le sumo el 1, ¿no? Que es lo que está arriba. ¿Sí se visualiza cómo llegué a esta expresión? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, es que a partir de esto es que viene, digamos, uno de los métodos más utilizados para determinar las constantes de rapidez de la catálisis enzimática. ¿Ok? Al conjunto de las tres constantes que participan en el mecanismo, K1, K1' y K2, a este conjunto, y así como está aquí, ¿no? En el numerador, la suma de K1' más K2 dividido entre K1 se le conoce como la constante de Michaelis-Menten, ¿ok? Entonces, esta constante es muy importante en la catálisis enzimática. De hecho, cuando ustedes buscan un artículo, es muy probable que esta constante sea reportada. La constante de Michaelis se representa con la letra K mayúscula y el subíndice M mayúscula, pues de ahí de Michaelis. Y bueno, lo que va a representar es la afinidad entre la enzima y el sustrato. ¿Ok? Pero lo primero es, si esto yo lo puedo simplificar, pues entonces la expresión de arriba pasa a la expresión número 6, que es la que posiblemente ustedes encontrarían en los artículos, donde el numerador quedó exactamente igual y en el denominador ahora en vez de incluir el cociente de constantes, únicamente ahora aparece una constante cinética que es la constante de Michaelis. ¿Ok? Entonces, eso queda claro. Ahora la ecuación número 6 tiene que estar como en su ecuacionario. Esta es una ecuación importante, o sea, todas las demás pues fueron como parte del procedimiento, pero digamos esta que está acá ya es la ecuación que podemos anotar en nuestro ecuacionario. ¿Queda claro cómo llegamos hasta allá? Profe, disculpe, se me fue un poco la onda en... ¿Por qué cambiamos la concentración del sustrato por la concentración inicial del sustrato? Porque el sustrato es un reactante, entonces yo puedo decir que la concentración del sustrato pues es la inicial, lo que yo puse, ¿no? Pero no va a ir cambiando con respecto al tiempo eso. Sí, pero me dejaré de más abajito. Ah, bueno. Ahorita vamos para abajo, porque sí es cierto, también la concentración del sustrato cambia. Entonces, por eso viene la siguiente parte. Pero dame unos 5 minutos, ¿va? Ok. Bueno, ahora, desde este punto de vista, la constante de Michaelis es uno de los parámetros cinéticos que pues toman más importancia en la catálisis enzimática, porque lo que va a decir es qué tan afín es el sustrato con la enzima, ¿no? Entonces, Km
o la constante de Michaelis, está asociada a la afinidad enzima-sustrato. ¿Ok? Y su relación es inversa. ¿Qué quiero decir? Si la constante de Michaelis tiene valores bajos, entonces la afinidad es alta. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un valor de una constante de Michaelis pequeña, lo que yo puedo decir, la afinidad entre el enzima y el sustrato es alta. Básicamente esa es la condición que yo quiero. ¿Ok? Yo quiero que mi enzima y mi sustrato, el que yo quiero, pues tengan afinidades altas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero por el contrario, ¿ok? Por el contrario, si mi constante de Michaelis resultase en un valor alto, entonces la afinidad entre la enzima y el sustrato es baja. Entonces yo no quiero constante de Michaelis altas, yo quiero constante de Michaelis pequeñas. ¿Ok? Ahora, si nos lo ponemos a pensar, a ver, fíjense, en el cociente que estamos relacionando K1 y K2, ¿a qué etapas del mecanismo corresponde? ¿Qué está pasando en estas? ¿Se acuerdan del mecanismo? Se está consumiendo el complejo enzima sustrato. Se está consumiendo el que es este a este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la cuestión? Perdón, es que alguien entró. La constante K1 es la que forma el complejo, ¿no? Y la constante K2 es la que forma el producto. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero que K1' sea alta. No, Esta como dijimos que queríamos que fuera. lo más pequeño posible. Lo más pequeño posible. Y ahora, para que se forme el producto, ¿quién se tiene que formar primero? El complejo. El complejo. ¿Y el complejo de dónde se forma? De la primera relación. De K1, ¿no? Entonces, ¿queremos que K1 sea grande? Sí. Entonces, queremos que K1 sea grande, queremos que K1' sea pequeña. Entonces, por eso da esto, ¿no? Que si K1 es grande, pues el cociente se va a hacer pequeño. Si K1 es pequeña, pues también el cociente se va a hacer pequeño, ¿no? Y si están pasando las dos cosas, entonces por eso es que tenemos esto, que lo que queremos es que la constante de Michaelis tenga los valores más pequeños posibles, porque eso estaría indicando, probablemente por un lado, que K1 es grande, o también puede estar indicando que K1' es pequeña, o ambas. ¿Sí lo miran ahora? O sea, porque no quisiera que esto quede como algo que yo me acabo, pues así como por definición, ¿no? Se mira ahí en el cociente de lo que representa la constante de Michaelis. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, entonces, ahora sí, pues lo que me decía su compañero, bueno, y si la concentración del sustrato cambia, bueno, aquí yo lo puse para la condición inicial. Esta ecuación número 6 sería válida para los primeros instantes de la reacción, que es cuando nosotros calculamos la rapidez promedio. ¿Se acuerdan de eso en el inicio del curso? Es al inicio, ¿no? Pero bueno, pues como el compañero dijo, pues sí es cierto, la concentración del sustrato puede variar. Bueno, si ese es el caso, entonces aquí ya no llevaría ceritos y entonces estoy de acuerdo con lo que él dijo. Si eso pasa, pues entonces vamos a obtener un perfil de concentración, o sea, cómo cambia la concentración, ¿no? Entonces, en la catálisis enzimática es muy común ver estos gráficos que están en la figura número 3, ¿ok? Lo que normalmente ocurre en la catálisis enzimática es que la enzima es el agente que queda constante, o sea, es una concentración constante. Y pues es constante porque es el catalizador. Entonces, lo que es común, pues es que yo ponga una cantidad constante del catalizador y lo que yo espero que varíe, pues es la concentración del sustrato. ¿Ok? Cuando yo hago eso, yo pongo constante mi concentración de sustrato, de enzima, y voy variando la concentración del sustrato, yo puedo ir calculando la rapidez con la que se forma el producto. ¿Ok? Entonces, en esta gráfica lo que se muestra es los valores de rapidez
en los que se han alcanzado con diferentes concentraciones de sustrato. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen que el primer punto, este primer puntito que está acá abajo, aquí, lo que yo voy a hacer es voy a poner una cantidad de sustrato y voy a poner una cantidad de enzima, ¿no? Iniciales. Con la ecuación de arriba, que es la ecuación esta, yo puedo calcular la rapidez inicial, por eso aquí le puse inicial, pero sería para la concentración que yo puse y la concentración de enzima, ¿ok? Con estos dos valores yo puedo calcular esta rapidez. Para ese experimento, el valor sería este. Es como si calculamos la rapidez promedio al inicio y entonces yo la coloco aquí. Para un valor de sustrato y para un valor de enzima constante. Aquí la concentración de enzima no se ve en la gráfica porque todos estos experimentos, y tal vez aquí vale la pena que ponga la nota, todos estos son con la concentración de la enzima constante. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo muevo la concentración del sustrato? Pues entonces podría tener otro experimento. Pongo ahora más cantidad de sustrato. ¿Qué yo esperaría que le pase a la rapidez con respecto a cuando puse poca cantidad de sustrato? ¿Se debería formar más producto o no? ¿Ustedes qué esperarían? ¿Qué les enseñaron en la química general? ¿Cómo se desplaza el equilibrio? Si agregamos más productos, se desplaza hacia los reactivos, ¿no? Ajá, pero ¿el sustrato es un producto? No es un reactivo, ¿no? Es un reactivo, entonces ¿qué estaría pasando por el principio del Chatelier? Más producto. Se estaría formando más producto. Si se forma más producto, ¿cómo impacta en el valor de la rapidez de formación de P? Que es RP, lo que estamos graficando en el eje Y. Más Aún grande. debería ser mayor, ¿están de acuerdo? Porque se estaría formando más producto por unidad de tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. ¿De acuerdo? Y entonces imaginen que ahora pongo más cantidad de sustrato. ¿No? Este punto que está acá, yo puse más cantidad de sustrato. ¿Qué pasa? Pues aumenta la rapidez. Bueno, uno podría ir con la idea, si va mirando este gráfico y dices, bueno, pues entonces ponle mucho sustrato, porque cada vez que le aumentas la cantidad de sustrato, la rapidez de formación del producto aumenta, porque pues es cierto, ¿no? Si yo pongo más reactivo, pues entonces se va a formar más producto. Pues sí toma sentido. Pero ¿cuál es el problema del sistema que estamos analizando? ¿Cómo es la concentración de la enzima con respecto del sustrato? Menor. ¿Se acuerdan de esa condición que dijimos al inicio? ¿O ya olvidaron eso? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué pasa si la enzima pues es poquita y nosotros vamos aumentando mucho la concentración del sustrato? Esto tiene que ver, a mí me gusta decir este ejemplo, es como que la enzima fueran los asientos del metro y el sustrato fueran las personas. ¿No? Entonces imaginen que se suben 10 personas. Van a quedar sitios libres en un vagón, ¿no? Supongamos que hay un vagón, entonces hay muchos asientos, no sé, 50 asientos, vamos a poner que. Imaginen que entran 10 personas, pues entonces ocupan solo 10 lugares y 40 quedan libres, ¿no? Si yo aumento a 30, pues entonces quedan 30 ocupados y 20 libres. Si yo pongo 50, entran 50 personas, pues entonces se ocupan completamente ya los asientos, 50, no hay nadie de pie y todos los asientos están ocupados. Pero ¿qué pasa si entran 70? ¿70 se pueden sentar? No, ya hay conflicto, profe. Ya hay conflicto. Todos los asientos son los sitios activos, ¿están de acuerdo? Y los sustratos son los agentes que quieren tener contacto con ese sitio activo de la enzima. En este caso, el sitio activo del vagón sería el asiento. Entonces, si entran 70 personas, que digamos, lo que fui ahorita diciendo es, ¿qué pasa cuando yo voy aumentando la concentración del sustrato? Pues los sitios activos de la enzima se van ocupando. Dado que la enzima tiene una concentración fija, es constante, y esta tiene la característica que va a estar en menor proporción que la del sustrato, en algún momento se va a saturar completamente la enzima con sustrato.
Y ya no importa en un momento, ya no va a importar cuánto más sustrato yo ponga, es que solamente vamos a poder ocupar los sitios activos que tiene la enzima. En el ejemplo del vagón del metro, pues ya no importa si yo meto 70, si meto 80, si meto 100 personas en el vagón, solamente se van a poder sentar 50. Digamos, hay un límite, hay un número finito de sitios activos que pueden tener contacto con el sustrato. ¿Okay? Esta gráfica que les muestro es la representación de ello. Si yo voy aumentando la concentración del sustrato, pues sí se va formando más producto, pero hay un límite. Yo no puedo poner un número infinito de sustrato en el sistema, porque si eso ocurre, pues yo voy a saturar completamente todos los sitios activos de la enzima. Cuando eso ocurre, si yo aumento la concentración del sustrato, por ejemplo, cuando yo paso de aquí, de este punto negro a este punto rojo, cuando yo hago esto, aquí, realmente fíjense cuánto aumentó la rapidez, prácticamente nada. Entonces, si yo aumentara ahora la concentración del sustrato a más, la rapidez de formación ya no va a aumentar. Es decir, si yo quisiera hacer otro experimento, lo más probable es que se vería así, una línea constante. Y si hago otro a más concentración, es decir, ya no se puede formar más producto porque la enzima completamente está saturada desde este momento. ¿Sí lo visualizan? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, esta curva que representa cómo va variando la rapidez de formación del producto como función de la concentración del sustrato, manteniendo la concentración de la enzima constante en cada uno de estos puntos, y aquí hay que tener bien en claro, estos puntos cada uno representa un experimento individual en donde la concentración de la enzima es la misma para cada uno de ellos, pero lo que fuimos variando fue la concentración del sustrato. Para cada concentración del sustrato yo calculé la rapidez de formación del producto con esta ecuación, considerando los primeros instantes. ¿Ok? Entonces yo cada uno de esos puntos de rapidez promedio que aprendimos a calcular al inicio del curso, los voy poniendo aquí. ¿Ok? Me doy cuenta que tiene una función de exponencial creciente que alcanza una asíntota en un punto determinado de concentración de sustrato. Más allá de esta concentración de sustrato, yo ya no puedo obtener más producto. ¿Ok? A esta condición en la cual se alcanza esta asíntota se le conoce como rapidez de formación máxima. Entonces, en la catálisis enzimática es muy común que veamos RP máxima. ¿Qué representa eso? Pues es lo máximo que se va a formar del producto en un tiempo determinado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este punto es muy característico porque como la enzima se satura, tiene un punto, digamos, de saturación, pues siempre vamos a tener digamos, este punto asíntoto cuando, obviamente, la concentración de la enzima sea constante, ¿no? Si ustedes también cambian la concentración de la enzima, pues puede haber más sitios disponibles y entonces, pues esto no se va a ver así. ¿Ok? Pero si la concentración de la enzima permanece constante en cada uno de estos experimentos y únicamente estamos cambiando la del sustrato, pues lo que estamos haciendo es paulatinamente y progresivamente estamos saturando a la enzima hasta que lo logramos. Entonces entienden que aquí en esta asíntota es cuando la enzima ya está saturada y cuando ya avanzamos y ponemos más sustrato, pues ya no pasa nada. ¿Dejé bien clara la idea? Sí. ¿Sí? Bueno, resulta que si ustedes dividen la rapidez máxima entre 2, lo que da es la constante de Michaelis. ¿Ok? Esto de que está aquí, que la rapidez máxima de formación de P entre 2 es la constante de Michaelis, no sé si se los vamos a dejar de tarea o en una tarea moral, pero ustedes van a demostrar esto a partir de la expresión que está arriba. ¿Ok? Entonces, pues este punto ustedes me van a demostrar que cuando la rapidez máxima es la mitad, es equivalente al valor de la constante de Michaelis. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo hago este gráfico y veo la asíntota, pues yo veo aquí en el eje Y cuánto vale la rapidez máxima. Si tomo la mitad de este valor de la rapidez máxima y luego interpolo y voy hacia intersecar con el eje X, puedo saber el valor de la constante de Michaelis. ¿Ok? A ver, dice, ¿podría compararse con el punto donde se termina el reactivo limitante? Sí, Jorge, podría ser. Pero más allá, la enzima no se consume. ¿Estás de acuerdo que la enzima es un catalizador y por lo tanto no se consume? Por eso allá, en vez de decir que se termina, lo que digo es que se satura. No sé si queda más claro eso.
¿Sí? Ok. Bueno, entonces por eso digo, no digo que se consume, no se satura. Bueno, entonces imaginen que para esta concentración de enzima hemos determinado que la rapidez máxima ocurre en este valor, por eso aquí le he puesto el puntito rojo. Ese puntito rojo, si yo lo represento ahora en una gráfica, que fíjense ahora lo que se está graficando acá, rapidez de formación máxima contra concentración de enzima, ese puntito rojo que está en el gráfico de la izquierda únicamente está representado en el gráfico de la derecha aquí. A este le vamos a poner concentración de enzima, a ver, 0, pero le vamos a poner aquí, por ejemplo, prima. Entonces, sería cuando tenemos la concentración de la enzima prima, tenemos una rapidez de formación, y a esta le vamos a poner, pues, que es la prima también, ¿no? Aquí. Profe. Mándeme. Bueno, ahorita de lo que mencionó de demostrar que la KM es igual a RP máximo sobre 2. Entonces, por ejemplo, en la ecuación que tendríamos arriba, bueno, en la ecuación que estamos usando, en donde dice S0, tendríamos que sustituir KM, ¿no? Es que, a ver, aquí la cuestión es, déjame ir más adelante. Lo que pasa es que toma más sentido cuando voy un poquito más adelante. Déjame llegar a la expresión de a qué es igual a RP máximo. ¿Vale? Y si quieres, ahorita platicamos de cómo podríamos demostrar. Ok, profe. Ok, pero nada más les quería decir, ¿no? Que este punto ustedes me van a decir cómo se obtiene. Pero ahorita más abajo tal vez va a tomar más sentido. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, imaginen, fíjense cuántos experimentos hicimos acá. Del lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 experimentos hicimos. Y estos 7 experimentos únicamente nos sirvieron para determinar el valor de esta RP máxima prima, ¿no? Que llamamos. Este valor es la coordenada de este punto. X es este valor de la enzima, porque dijimos que es el mismo valor de enzima para todos estos puntos. Y este valor de RP máxima, pues es el que yo leo aquí en el eje Y. Entonces, fíjense, tuve que hacer 7 experimentos para en este segundo gráfico, que es rapidez máxima de formación contra el efecto de la enzima, porque también quiero saber qué le pasa si yo muevo la enzima. Fíjense, tuve que hacer 7 experimentos para solo poner un punto, porque aquí nada más estamos graficando el punto en el que se alcanza la asíntota. ¿Sí, de acuerdo? De acuerdo, profe. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo creen que se obtuvieron el punto amarillo, el punto verde y el punto morado? Pues haciendo otros experimentos con otra concentración inicial de enzima, ¿no? Ajá. Y cada uno de esos 7 veces encontrando su asíntota y graficándola, ¿no? En este gráfico de la derecha. ¿Ok? Ajá. Entonces, por ejemplo, para el punto amarillo, ¿qué debería yo de utilizar? ¿Una concentración más grande o más pequeña que esta que ocupé aquí? Para el punto amarillo. Más pequeña, ¿no? Más pequeña. Entonces, supongamos que aquí abajo yo ocupé 1 molar, supongamos, ¿no? Entonces, el punto naranja, el punto amarillo, pues tiene que ser una concentración menor que 1 molar, no sé, a lo mejor 0.2 molar, ¿no? Entonces, con una concentración ahora de 0.2 molar, voy moviendo la concentración del sustrato, voy viendo cómo la evolución de la formación del producto P va avanzando, tiene que ir creciendo, pero en el momento en el que la enzima, la concentración, lo que yo haya puesto de enzima para esos experimentos se satura, voy a alcanzar la asíntota correspondiente y voy a leer en el eje Y el valor de rapidez máxima. Eso quiere decir que cada uno de estos puntos no es fácil y simple de obtener. Lo que yo quiero que visualicen es que para cada uno de los puntos que están en esta línea recta, pues hay mucho trabajo de por medio. ¿Ok? Y que lo que va a representar este segundo gráfico, pues es el efecto del catalizador sobre la rapidez de formación máxima, lo que más se va a obtener del producto. ¿Ok? Y fíjense cómo también toma sentido. Si yo pongo más enzima, pues se forma más producto. Sí toma sentido también eso, ¿no? Acá también se veía, ¿no? Pues si yo pongo más sustrato, se forma más producto, pero pues aquí tenemos la limitante que si la enzima se satura, se para la formación de P. ¿Ok? Bueno, pero si yo entonces voy aumentando la concentración de la enzima, pues voy aumentando la formación de P. ¿Ok? Entonces aquí, en combinación de estos dos gráficos, queda claro que aumentar la concentración de la enzima y del sustrato, pues es benéfico para la formación de P. Pero yo no los puedo modificar de manera así, pues, ¿cómo decirlo? Pues, no sé, o sea, como moverlos de manera empírica, sino tengo que ir mirando cómo se van comportando. Por eso tengo que ir viendo
como con una concentración fija cuánto yo formo y luego ir variando la concentración de la enzima. ¿Sí entienden lo que dije? ¿Lo puedes repetir? Sí. Que cuando movemos tanto la concentración del sustrato, aquí quedó en claro, aumenta la producción de P, y si yo muevo la concentración de la enzima, también aumenta la formación de P. Pero hay un límite. Cuando yo tengo una concentración constante de enzima, si yo muevo la concentración de sustrato, no quiere decir que este crecimiento va a ser infinito, sino va a tener un punto de asíntota, donde ya no va a formar más. Tomando en consideración esa producción máxima, yo puedo ver que si muevo la concentración de la enzima, también voy a crecer la rapidez con la que se forma P. Entonces sí es benéfico tanto mover el sustrato como mover la enzima, pero tengo que moverlos de manera planeada. Eso es creo que la palabra que debe haber dicho, planeada. ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces si llegan a ver uno de estos gráficos en esos artículos, pues no piensen que hicieron 4 experimentos y pues qué fácil estuvo. Probablemente solo van a mostrar este gráfico, pero detrás de este gráfico para cada punto hay un gráfico de esta naturaleza. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, bueno, pues entonces ahora vamos a lo siguiente. Si esto es cierto, que aquí se alcanza un punto donde ya está pues la asíntota, quiere decir que si yo aumento la concentración del sustrato y la llevo al infinito, ¿qué pasa en esta ecuación si la concentración del sustrato tiende al infinito? ¿Cuánto vale este cociente? ¿Cero? Cero, ok. Se hace pequeño, Es ¿no? que no es cero. Se hace pequeño, ¿no? Y entonces, pues cero, y bueno, y ya por la constante Michaelis, pues este término se hace despreciable con respecto a este 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando si yo decidiera así de manera deliberada poner una cantidad de sustrato altísima, no tanto así como el infinito? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la rapidez máxima que vamos a tener? Pues este término se tiende a cero, solo queda 1 en el denominador y básicamente la rapidez máxima que podemos tener es la que va a dictaminar el producto K2 por la concentración de la enzima inicial que yo haya puesto. Y eso es lo que dice acá abajo. Si yo quiero saber cuál es el punto máximo, pues entonces voy a pensar en esto, que la concentración del sustrato tiende al infinito y por tanto una manera de rápidamente estimar, si yo me quiero evitar hacer todo este gráfico, yo puedo estimar mi rapidez máxima de formación únicamente calculando el producto de la constante K2 por la concentración de la enzima inicial que yo puse. ¿Ok? Entonces yo solo necesito conocer K2. ¿Sí entienden cómo llegué a la ecuación número 7 a partir de la ecuación número 6? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora, esta K2 junto con la constante de Michaelis son súper importantes en la catálisis enzimática. La constante de Michaelis, como ya vimos, pues tiene que ver una relación con la afinidad. La constante K2, bueno, tiene dos nombres, ¿no? Allá depende de donde ustedes lo miren. Se le llama número de recambio o también se le conoce como constante catalítica. Si le dicen número de recambio, la simbolizan como K2. Si le ponen constante catalítica en vez de ponerle K2, le ponen Kcat. ¿Ok? Y pues le ponen Kcat porque la constante K2, ¿qué etapa está representando del mecanismo? La formación del producto deseado. La formación del producto deseado. Entonces, por eso es como pues, la constante catalítica que me interesa más, ¿no? ¿Cuánto estoy formando del producto? Entonces, esta constante K2, pues me dice cuánto se está formando máximo del producto P. ¿Ok? Por unidad de tiempo y pues con la enzima que yo haya colocado, ¿no? Entonces, si yo puedo calcular la constante K2, me puedo evitar un poco hacer todo lo de arriba, ¿no? De calcular la rapidez máxima gráficamente. Aquí esto es calcularlo a través de un método gráfico y acá esta sería calcularla a través de pues, una ecuación, ¿no? De algo analítico. Entonces, pero ambas formas pues son válidas, ¿no? ¿Queda claro esto? Y queda clara la importancia de la constante K2, que la K2 lo que me está diciendo es
cuánto se está formando el producto deseado. Por eso es importante su valor. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí el otro punto importante que dice aquí. Dice, otro punto importante de la figura 3A ocurre cuando se alcanza la mitad de la rapidez máxima de formación, ya que en este punto se logra que la concentración del sustrato sea igual a la concentración de Michaelis. Ahora, con respecto a esta, si yo sustituyo K2 por la concentración inicial de la enzima, va a ser RP máxima. Acá arriba, si yo en vez de escribir K2 por la concentración inicial de la enzima pongo RP máxima, podría saber cuándo la RP máxima entre 2 es la constante de Michaelis, ya con esta expresión. O sea, en vez de poner este producto pongo esta. ¿Se podría? Que es justo lo que me preguntaba, ¿no? ¿Cómo voy a saber dónde se cruzan? Bueno, pues a lo mejor esta ecuación número 7 te sirve para poder acá simplificar esta expresión. Bueno, ese es el tip. Piénsenlo. No sé, les digo si en la serie o en una tarea moral lo van a demostrar, pero lo van a platicar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién sabe? No sé si están de acuerdo. Bueno, ya me están tirando a locuras. Bueno, está bien. Ya en el... Mande. Y por ejemplo, ahí la RP, ahora sí que la RP normal, ¿cómo la podríamos sustituir, por así decirlo? Pues si no, ya les digo todo. Piénsenlo, piénsenlo. Bueno, primero déjenme ver si va a ser en la serie o en la... Antes de que estemos haciendo esto. Y pues piénsenlo y pues si tienen dudas, pues ya lo platico. Pero es que no, si les digo todo, pues ya no tiene chiste, ¿no? ¿Sí me explico? Ok, profe. Bueno. Y bueno, sí podríamos hacer, bueno, ya que estamos sustituyendo el de K2 0 por la RP máxima, podemos hacer la consideración de, ya no se puede hacer la consideración de que la S0 tienda a infinito, ¿verdad? No, ahí ya no. Más bien en este caso, ¿qué tendríamos que considerar? Que la Que es concentración de igual a esos... KM. Ajá. Pero es que si no, Ya. ya les voy a decir. Bueno, Sí, ya. ya voy a parar, ¿vale? ¿Sí? A lo mejor tú ya la captaste. ¿Por dónde va la situación? Sí, ya. ¿Ok? Bueno. Ahora, bueno, como a nosotros nos gusta siempre tener métodos lineales, la ecuación que propusieron Michaelis Menten, o sea, bueno, además son dos investigadores, después fue linealizada por Limweaver y Burke, ¿ok? Lo que hicieron básicamente estos últimos dos fue tomar el inverso de esta expresión. Entonces, la expresión número 6 le tomaron el inverso. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto pasó al numerador y esto pasó al denominador. Entonces, el primer término va a quedar 1 entre K2 por la concentración inicial de la enzima, que es esto. Y el segundo término va a quedar Km entre la concentración del sustrato entre K2 por la concentración de la enzima. ¿Ok? Reacomodando eso, me va a quedar aquí este término que son constantes y esta que es la concentración de sustrato que yo fui cambiando a lo largo de los experimentos, porque acordamos allá arriba que lo que yo fui moviendo fue la concentración del sustrato inicial y que lo que fui determinando fue la rapidez de formación en los primeros instantes. Entonces, lo que fui moviendo fue la concentración del sustrato. ¿Ok? Desde ese punto de vista, ya escrito así, la ecuación de Limweaver-Burke, pues esta tiene la forma de una línea recta. Y es igual, bueno, esta es la ordenada al origen, esta va a ser la pendiente y esta va a ser la X. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si yo grafico el inverso de la concentración del sustrato que se puso y la grafico contra el inverso de la rapidez de formación de P, que son las que fuimos poniendo acá, estas, cada una de estas era RP, ¿no? Entonces, si yo grafico el inverso de esta
contra el inverso de esta, lo que me va a dar como origen pues es una línea recta. Esa línea recta, su pendiente va a ser igual a la constante de Michaelis entre K2 por la concentración inicial de la enzima. ¿Ok? Entonces, de la pendiente, pues voy a calcular la constante de Michaelis. ¿Ok? De la pendiente tengo que calcular acá la constante de Michaelis. ¿Por qué? Porque de la ordenada al origen, yo puedo calcular la constante K2, la constante de recambio, o la constante catalítica. Entonces, si yo primero de la ordenada al origen calculo K2, con ese valor de K2 y con el valor de la pendiente, yo puedo calcular el valor de la constante de Michaelis. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Dónde está el gráfico? Sí. ¿Sí? Entonces, déjenme ponerlo. Este es el gráfico que nos daría. ¿Ok? Si yo gráfico inverso de la concentración de sustrato contra inverso de la concentración de la rapidez, me va a dar una línea recta y entonces aquí me va a quedar, fíjense que he escrito aquí, Km entre RP máxima. Está aquí, ¿no? Entonces, esta de acá debió de haber estado más abajo. Bueno, no importa. ¿Por qué le puse RP máxima? Porque el producto K2 por la concentración inicial es RP máxima, ¿están de acuerdo? Fue lo que dijimos acá arribita, ¿no? Entonces, o una de dos, lo escribo así o lo escribo así. Son equivalentes. Esto es equivalente a escribir constante de Michaelis entre la constante de recambio por la concentración inicial de la enzima. Este producto que está acá abajo es la RP máxima. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, la ordenada al origen, ¿quién es? 1 entre K2 por la concentración de la enzima. También esto yo lo puedo escribir como 1 entre RP máxima. Por eso aquí dice que este es la ordenada al origen. Esto es igual a 1 entre K2 por la concentración inicial de la enzima. Entonces, en un problema a lo mejor yo les podría pedir el valor de K2, pero a lo mejor en otro problema les puedo pedir la RP máxima. No importa cuál yo les pida, pues puede venir esto de la ordenada al origen. Y la constante de Michaelis va a provenir de la pendiente. ¿Sí lo ven? Pero, por ejemplo, si nos pide el valor de K2, nos tendría que dar la concentración inicial de la enzima, ¿no? Exactamente. Exactamente. Que pues debería ser constante en los experimentos que se hacen, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces ahí está, ¿no? Ahora, otro punto importante de este gráfico que pues es una línea recta. Ya saben, aquí también hay que, bueno, van a obtener sus puntos aquí lo van a ustedes a tener. Van a calcular su regresión lineal, van a tener su ecuación y es igual a mx más b. Importante que coloquen su r cuadrada. Bueno, y todo eso, ¿no? Que siempre hemos hecho. Ahora, también en este gráfico podrían hacer una extrapolación hacia el eje Y, hacia el eje X, perdón, intersecar con el eje X, y este punto donde interseca con el eje X también me puede dar el valor de la constante de Michaelis. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo calcular o con la pendiente o con la extrapolación el valor de la constante de Michaelis. Aquí en este punto el valor de la constante de Michaelis es menos 1 entre Km, ¿ok? Porque estamos en el cuadrante donde el eje X ya es negativo. Bueno, otra de las cosas que ustedes van a demostrar es que cuando la rapidez de formación de PET tiende al infinito, entonces se cumple esta condición, que el inverso de la concentración del sustrato pues es igual a menos 1 entre la concentración, perdón, menos 1 entre la constante de Michaelis. ¿Vale? Entonces, pues también de aquí pueden ustedes tomarlos, pues cuando es la línea recta, pues podrían, te podrían tomar esta ecuación de acá arriba, la número 8. ¿Ok? Pero bueno, también esa no me acuerdo si va a quedar en la serie o va a quedar en la tarea moral, pero en algún punto lo van a ustedes a demostrar. También está bien, también está fácil de demostrar, ¿eh? No crean que es así muy complejo. ¿Ok? Pero entonces, ¿queda claro cómo se va a hacer el método lineal? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, la forma linealizada de Lin-Weber-Burke es la más utilizada. De hecho, si ustedes, bueno, muy probablemente van a encontrar en los artículos que si hay una regresión lineal y quieren calcular la constante Michaelis, la constante, la KK, o la rapidez máxima, ese es el modelo que se va a ocupar. Sin embargo, hay otra expresión que fue propuesta por
bueno, por otros, esperen, antes de ir a la otra expresión está abajo, esperen. Esta expresión, la número 8, también se puede poner en función de la rapidez máxima. Bueno, es lo mismito que ya dije, ¿no? Nada más lo quiero mencionar, que en vez de poner la concentración K2 por la concentración inicial, pongo la RP máxima, ¿no? Que son estos términos. ¿Sí? Bueno, que sería la expresión número 9, ¿no? Bueno, perdón, pero la expresión, la otra, es esta que propusieron Eddy y Hofstee. Allá depende qué libro tomen, ¿no? En algunos ponen más autores. En algunos dicen que es de Wolf, Eddy. Aquí, perdónenme, la verdad no sé cómo se pronuncia, no sé si esto es alemán. Augustinson, la verdad no lo sé. Hofstee, en algunos libros lo he encontrado así, con los 4 autores. En algunos otros solo como Eddy Augustinson. A ver, no, ¿quién habla alemán? ¿Cómo se pronuncia esto? Me parece que ese apellido es sueco. ¿Sueco? ¿Cómo se pronunciaría? Así tal como se lee, nada más que marcando la S, al parecer. A ver, ¿cómo lo dirías tú? Para que yo no quede únicamente en mal. No es cierto. No, pues según es Augustinson. ¿Agustinson? Ok. Sí, man. Este sí no lo he investigado cómo se pronuncia. Pero bueno, les digo, yo he encontrado estas 3 maneras en las que lo nombran, ¿no? El más común, Eddy Hofstee. Ese es el más común. Pero sí he encontrado también estos otros 2 y pues, bueno, pues se los comparto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron ellos? A ver, déjenme mirar la ecuación que está acá arriba, porque esta ecuación es donde partieron ellos. Entonces, de la ecuación que está, déjame hacerlo más pequeño. De la ecuación que está aquí, 1 entre la rapidez, factorizaron la rapidez máxima, que está acá abajo. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo factorizo aquí 1 entre la rapidez máxima, entonces me queda acá, ¿no? 1 entre rapidez de máxima y me va a quedar ahora entre paréntesis la constante de Michaelis sobre la concentración de sustrato más 1, que es lo que está escrito aquí. ¿Sí lo ven? Porque factorizamos la rapidez, el inverso de la rapidez máxima. ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, si nosotros hacemos pues esta suma, entonces sería el equivalente a escribir esto, constante Michaelis más concentración de sustrato inicial entre concentración de sustrato inicial. Esto es equivalente a esto, ¿no? Sí entienden aquí que multiplico concentración inicial más 1, Km por 1, y es lo que queda en el numerador, y el común que tienen aquí para el denominador es la concentración de sustrato. ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Sí? Ahora, esta rapidez máxima la pasaron multiplicando para acá. Entonces ahora me queda el cociente de rapidez máxima entre RP. RP es la que va cambiando. La rapidez máxima es una constante. ¿Ok? Del otro lado entonces me queda el cociente de esto. Bueno, ahora esta RP que está dividiendo la pasaron multiplicando del otro lado y separaron los términos. Entonces queda en este caso que la rapidez máxima, que es una constante para una cantidad de concentración de enzima constante, ¿no? Va a ser igual al cociente de la constante de Michaelis entre la concentración de sustrato por RP más RP. ¿Ok? Entonces, lo que hicieron fue pasar multiplicando esto para acá y separaron estos términos. ¿Sí queda claro cómo se pasó de aquí a acá? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es despejar esta. ¿Ok? La RP. Entonces, ¿qué pasa con este término que está acompañando a la RP? Pasa del lado opuesto, pero con el signo negativo. Por eso ya en la expresión número 10 queda así. RP va a ser igual a la RP máxima que está de este lado, aquí la escribí, menos este cociente que está aquí, Km por la concentración, por la RP, perdón, entre la concentración del sustrato. ¿Ok? Pero fíjense, aquí tiene el signo negativo, porque este término lo pasé del otro lado y luego aquí ya la puse como en espejo la expresión. Bueno, entonces vamos a analizar. ¿Quién es X? Pues al igual que en la ecuación de Lim-Weber-Burke, que está aquí, la X está asociada con la concentración inicial del sustrato.
¿ok? Pero en esta forma, como está modificado, la X también es la rapidez de formación de P, que de hecho es la que nosotros vamos calculando, es la que iba aumentando. Cuando íbamos cambiando la concentración de sustrato, iba aumentando la rapidez de formación de P, ¿ok? Entonces, esa va a ser mi X. Ahora, mi X es compuesta, es un cociente. Y la Y, pues es la propia rapidez de formación de P, ¿ok? Fíjense cómo en la ecuación de Lin-Weber-Burke está como inverso, el Y acá está como, bueno, está, no está en inverso, ¿no? Es la rapidez de formación de P. Entonces es un poco más fácil, ¿no? El de Lin-Weber-Burke pareciera ser que es un método un poco más directo, porque cuando yo hago la linealización, si esta es X y esta es Y, esto es lo que yo tengo que graficar, la pendiente es igual a la menos constante de Michaelis y la ordenada al origen es igual a la rapidez de formación de P máxima. Entonces aquí es directo. En cambio, en el de acá, yo tengo que recalcular algún valor, ¿no? Ya dijimos que con la ordenada al origen calculo la RP máxima y luego esta la sustituyo aquí y calculo la constante de Michaelis. O si quiero con la constante K2, pues también podría ser lo mismo. Pero primero tengo que calcular la de la ordenada al origen para calcular la pendiente. Entonces esta depende de esta. Y en el de Eddy-Hofstee, aunque pues aquí hago un cociente y hago un paso más, cuando yo obtengo la regresión lineal, la ordenada al origen directamente es la rapidez de formación máxima y la pendiente directamente es bueno, aquí es menos la constante de Michaelis, pero es un poco más rápido. Cualquiera de los dos métodos me tiene que dar el mismo resultado para la constante de Michaelis y para la rapidez de formación máxima. En la serie les vamos a pedir que para el mismo conjunto de datos ustedes lo hagan a través de los dos métodos lineales y comprueben que no importa cuál método se esté ocupando, pues vamos a obtener los mismos resultados de las constantes asociadas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Profe, Mande. pero ¿cómo puede estar tanto la incógnita fuera como dentro de la ecuación? Bueno, en este caso RP. Pues sí, porque RP es la que yo estoy calculando, ¿no? Para cada concentración de sustrato, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Yo calculo la RP, ¿no? Aquí está. Es un valor que yo voy a calcular. Como aprendimos al inicio del curso, la rapidez promedio. Pero es interesante, ¿no? Que la RP, el valor que yo voy a calcular, lo voy a ocupar tanto para la coordenada en X como para la coordenada en Y. Esto no es común. ¿Ok? Y si ustedes buscan allá en la red, a veces, estas regresiones lineales no son tan recomendables por el hecho de que si tú tienes un error experimental alto, por ejemplo, aquí en la RP para calcularla, imagínense que no tenemos suficiente confiabilidad en nuestros métodos de medición y la RP no la calculo, no la estimo bien, es que no solo le voy a pegar, bueno, acá en el de Lin-Weber-Burke, si yo no puedo medir bien la rapidez de formación de P, yo solo le voy a pegar a la variable independiente, a la Y. Pero en el de acá, si yo no puedo medir bien la RP, le pego tanto a la X como a la Y. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo errores de medición altos, no debería de ocupar la de Eddy-Hofstee, porque altero tanto el valor de X como el de Y. Ese es el problema de estas formas de expresión. Pero por eso no son comunes. Pero si tú puedes medir bien los valores de la rapidez, cualquiera de las dos formas lineales te van a arrojar los mismos valores. Y es lo que ustedes van a demostrar. ¿Sí? Más o menos, profe, la verdad. Más o menos. Busca en el internet de estas formas en las que se hacen las regresiones lineales donde tanto la variable dependiente como el independiente comparten a una misma propiedad. O sea, sí existen, pero no son tan comunes. ¿Sale? Ok, profe. ¿Vale? Bueno, pero les digo, si no puedes medir bien esta propiedad, pues no me voy por este método que comparte, ¿no? Porque le pego a las dos. Entonces, doble, ¿no? Doble situación. Bueno, ya para terminar, ¿cómo yo voy a saber que una enzima y un sustrato son buenos? Bueno, lo más probable es que ustedes encuentren tablas en donde comparen, bueno, pongan los pares de enzima, sustrato que se están analizando, pongan los valores de la constante de Michaelis
pongan los valores de la constante, el número de recambio, la constante catalítica, KCAT o K2, acuérdense, esta también puede ser K2, ¿no? Y, bueno, ¿qué nos va a decir? La constante de Michaelis nos va a decir la afinidad. En la constante de Michaelis, ¿qué queremos? ¿Valores altos o valores bajos? Bajos. Bajos, porque si es más bajo, es más afín. Bueno, ¿cuál de los tres casos que están escritos ahí tiene el valor más bajo en la constante de Michaelis y por tanto la mejor afinidad entre la enzima y el sustrato? Bueno, y estos dos de acá, este es fumarasa, fumarato, y el de acá es fumarasa, malato. ¿Cuál par enzima sustrato tiene la mayor afinidad? Fumarasa, fumarato, ¿no? Fumarasa, fumarato, ¿no? Entonces, este tiene la mayor afinidad de entre los tres que están ahí. Bien. Ahora, la constante catalítica, la K2, que es esta columna. ¿Ok? Allá, ¿qué quiero? ¿Que tenga los valores más altos o más pequeños? Más pequeños, ¿no? Para que haya más afinidad. La constante K2 no tiene que ver con afinidad. La constante K2, ¿con quién tiene que ver? Acá Néstor dice que altos. ¿Por qué? K2, ¿con quién tiene que ver en el mecanismo? Con la formación del producto, ¿no? Con la formación del producto. ¿Y yo quiero que se forme el producto? Sí. O sí, entonces, ¿qué quiero? ¿Valores altos o pequeños de la K2? Altos, altos, como dice Néstor, ¿no? Bueno, ¿cuál de estos pares enzima sustrato tiene como la mejor formación o qué es más benéfica a la formación de ese producto? Fumarasa, malato. ¿Sí? Catalasa con peróxido de hidrógeno, ¿no? Catalasa con peróxido de hidrógeno. Este es 4 por 10 a la 7 y los de abajo son por 10 al cuadrado. Profe, en el otro también está la palomita en otro, ¿no? Debería ser en el de arriba, en el en medio. Ay, sí me equivoqué, pero sí, tienes razón. Sí, gracias por decirme. Sí, tienes razón, es el del medio. Bien, bueno, entonces ahora estamos en problemas. A ver, fíjense, el que produce más producto, pues es el menos afín, porque tiene la constante Michaelis más alta, ¿no? Y el que tiene la mejor afinidad no necesariamente es el que forma más producto. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, es muy común que ahora, bueno, en los artículos no solo se presenten individualmente a las constantes cinéticas, sino se haga un cociente entre ellos que se conoce como cociente de especificidad. Ese cociente de especificidad será la constante catalítica entre la constante de Michaelis. Es decir, voy a evaluar las dos cosas que quiero. Quiero que de entrada produzca mucho y que tenga baja afinidad. Perdón, que tenga alta afinidad. Que produzca mucho P y que tenga buena afinidad. Bueno, que produzca mucho producto, pues la constante, la KCAT, tiene que ser alta y la constante de Michaelis tiene que ser baja. Entonces, si yo hago este cociente, ¿qué yo esperaría? ¿Números altos o números bajos? Para el mejor caso. Altos, ¿no? Altos, porque por los dos lados yo le voy a pegar, ¿no? Yo quiero valores altos de la constante catalítica y quiero valores bajos de la constante Michaelis para que tenga buena afinidad. Entonces, de los dos lados la estoy favoreciendo al cociente y entonces ahora sí, ya con el cociente de especificidad, yo puedo decir cuál es el mejor par enzima sustrato. ¿Cuál sería en este caso? El en medio, ¿no? El del medio, fumarasa, fumarato, ¿no? Este es el caso que tiene como el mejor balance entre afinidad y producción de producto deseado. Entonces, si ustedes van a los artículos, van a poder encontrar este cociente de especificidad como un criterio de selección del mejor, digamos, el mejor sustrato para esa enzima que se esté analizando. ¿Ok? Entonces, se los dejo acá porque es muy probable que lo encuentren. Bueno, pues con esto yo creo que podemos parar la clase del día de hoy. Nos faltan platicar pues poquitas cosas del efecto del pH y la temperatura, que eso es relativamente rápido, y un ejercicio numérico que pues se los voy a mandar.
Ustedes revísenlo y cuando estemos en la clase, pues ustedes me van ayudando, me van diciendo si fueron obteniendo los resultados que ahí están. ¿Ok? ¿Les parece bien? ¿De acuerdo, profe? Sí, de acuerdo. Sí, profe, de acuerdo. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Les mandamos la serie más al ratito. Cuídense. Gracias, profe, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Gracias. Hasta luego. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.